El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy especial, muy cordial en esta mañana, en este día maravilloso ya del 3 de noviembre, empezando un nuevo mes, penúltimo mes del año. Ya en cuestión de unas 2 semanitas más o menos, pues se suspenderá nuestro programa por este año. Pero vale la pena seguir reflexionando y meditando, muy especialmente cuando llegan estos meses ya y estos días finales de un año. Y uno empieza a preguntar mil cosas, y yo creo que a todos nos pasa que nos preguntamos por una cantidad de temas del año, ¿no? De lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo que pudimos haber hecho, de lo que proyectamos y no se dio, de aquello que no proyectamos y sí se dio, que también son cosas que a veces pasan en la vida. Y en fin, creo que es una bonita temporada para meditar y reflexionar. Hoy hago el programa un poco desde la distancia, por eso puede que el sonido no sea el mejor, pero tampoco quería dejar de hacer este espacio radial, este espacio de meditación que tanto nos sirve, que tanto nos gusta y que nos permite tantas veces entonces sacar conclusiones para nuestra propia vida, aprendizajes significativos. Y quiero empezar con una reflexión llamada El mejor día de mi vida. Hoy cuando me levanté, repentinamente me di cuenta de que este es el mejor día de mi vida. Creo que decir esto es más que suficiente para celebrar. Hoy voy a celebrar, entonces, la increíble vida que he tenido, llena de bendiciones, aún con las adversidades que me han servido para ser más fuerte. Voy a vivir este día con la frente en alto y el corazón feliz. Me sorprenderé de los simples regalos que Dios me ha dado. Una mañana tranquila, el sol, las nubes, los árboles, las flores, los pájaros, la familia. Hoy, ninguna de esas importantes creaciones se me va a escapar de la vida. Hoy compartiré mi emoción por la vida con otra gente. Voy a hacer sonreír a alguien. Voy a practicar un inesperado acto de bondad con alguna persona aunque no la conozca. Hoy le daré apoyo a alguien que se sienta deprimido. Les diré a los niños cuán especiales son. Le diré a esa persona que estoy pendiente de ella y le haré saber lo mucho que significa para mí. Hoy es el día en que dejaré de preocuparme por lo que no tengo y empezaré a ser agradecido con Dios por todas las cosas maravillosas que me ha dado. Hoy tendré presente que la preocupación es solo una pérdida de tiempo porque mi fe en Dios y su plan para mí me aseguran que en el futuro todo estará bien. Y hoy, antes de ir a dormir, observaré la noche. Elevaré mis ojos al cielo para admirar la belleza de las estrellas y la luna y musitaré una oración a Dios por esos magníficos tesoros. Cuando ponga mi cabeza en la almohada, agradeceré al Todopoderoso por el mejor día de mi vida y dormiré el sueño de un niño feliz, emocionado por la esperanza de saber que mañana será de nuevo el mejor día de mi vida. Si nosotros todas las mañanas, todos los días nos levantáramos entendiendo y pensando que este es el mejor día de nuestras vidas, seguramente nuestra vida sería diferente. Seguramente nuestro día sería diferente. Hay un método, creo que es oriental, que aplica lo que en alguna oportunidad diría Steve Jobs o dijera Steve Jobs. Si vives cada día como si fuera el último de tu vida,
algún día tendrás razón. Y si analizáramos cómo viviríamos el hoy si fuera nuestro último día de vida, nos permitiría hacernos una idea de lo que de alguna manera estaríamos dispuestos a hacer durante ese día. ¿Cómo trataríamos a aquellas personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo trataríamos a aquellas personas que nos encontramos en el camino? ¿Cuál sería la última impresión de esas personas que nos ven hoy? ¿Cuál sería la última impresión que se llevarían esas personas que me vean hoy? Haríamos seguramente una lista de personas a las que llamaríamos a saludarlos, a enviarles un mensaje, a decirles algo, ¿no? A decirles algo. Amigos, familiares, padres, hermanos. Se pregunta uno, ¿cuántas veces pasamos semanas enteras sin siquiera preguntar por esas personas de nuestro entorno cercano siquiera? ¿Cuántas semanas pasamos sin decirle a quienes amamos que los amamos? ¿Cuántas semanas, a veces cuántos meses, pasamos sin decir un te quiero, sin dar un abrazo, sin hacer sonreír a alguien, sin regalar una sonrisa? Cosas que, si estuviéramos seguros que hoy fuera nuestro último día, haríamos. Si ustedes notan, cuando alguien está en sus últimos momentos, cuando sabe que ya va a morir, cuando sabe que ya no existe ninguna otra alternativa, su mayor temor es, de alguna manera, el remordimiento de no haber hecho una cantidad de cosas. Normalmente dicen que uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo, de aquello que sabía que podía hacer. Y por eso, nuestra reflexión de hoy tiene que ver un poco con eso. La pregunta de nuestra reflexión de hoy es, ¿cuál es tu mayor miedo? Ojo a esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? En eso me levanté pensando esta mañana. Y pensaba que todo el mundo, toda persona, se tiene que hacer esa pregunta en algún momento de su vida. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y después debe empezar a buscar la respuesta. Una respuesta tan personal que es difícil dar indicios de cómo encontrarla. Pero sí hay algunas reflexiones que podemos hacer para intentar identificar esas actitudes que te hacen evitar tus miedos. Porque eso es lo que hacemos con el miedo. Los evitamos, no los enfrentamos, lamentablemente. Por ejemplo, alguien sabe que es talentoso en algo, ¿sí? Pero no intenta disciplinarse para perfeccionar ese talento. Y quizá es porque piensa que puede haber unos más talentosos que él, que quizá nadie lo va a aceptar, que quizá se le van a gozar, ¿sí? De alguna manera que se puede llegar a sentir inferior o que finalmente no tenía el talento que creyó que tenía. Ese es un gran temor, ¿sí? Un gran temor. Entonces, ¿qué hace esa persona? Empieza a evadir su responsabilidad de explotar ese talento. Eso es lo que hace. ¿Cuántos de nosotros nos pasa algo parecido? ¿Sí? Estoy colocándolo con el ejemplo de una persona talentosa. Pero recordemos que el talento no es suficiente en la vida. Es más importante la disciplina que cualquier otra cosa. Talento sin disciplina, déjenme decirles que se va. A veces la disciplina sin talento hace más. Por eso, lo que hemos hablado de ese principio japonés tan importante, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia, o la disciplina, tarde o temprano, vencerá el talento. Otro ejemplo
Puede ser el de aquel muchacho o aquella muchacha, aquel jovencito, aquella jovencita, que está sumido en un mundo de drogas, o de drogadicción, o de prostitución, o de criminalidad, ¿sí? En un mundo bajo, como le llamamos nosotros. Esa persona, ese jovencito, créanme, sabe de entrada que no debiera estar donde está. Se siente mal allí. Aquel que es alcohólico y drogadicto normalmente se siente mal en ese mundo, ¿sí? Pero no es capaz de salir de él porque no enfrenta el miedo de salir de allí. Y el miedo que siente no es otra cosa que el miedo al rechazo. Es decir, siente temor de sentirse excluido, de no sentirse parte de algo. Digamos, estar en ese mundo lo hace parte de algo, lo hace parte de un grupo, lo hace parte de, sí, de alguna manera lo hace parte de algo, y él tiene miedo de estar excluido, tiene miedo de estar solo, porque a una de las cosas que más le teme el ser humano es a la soledad. Es una de las cosas a la que más le teme el ser humano. Si la gente supiera lo maravillosa que es la soledad, no la evitaría, la buscaría. Así pues, cada uno puede identificar aquello de lo que huye, o aquello simplemente que lo mantiene atado a una falsa felicidad, porque existen los otros temores. El temor a renunciar a lo que tengo, por ejemplo. El temor a perder algo. El temor a creer que tengo algo y que lo voy a perder. Entonces, ¿cuánta gente está amarrada, anclada, esclavizada a lo que tiene? Y entonces tiene temor de salir, ¿sí?, de allí a buscar eso que quizá lo pudiera llenar. Por ejemplo, una persona tiene, qué sé yo, una gran empresa, un gran negocio, un gran emporio, ¿sí? Y entonces esa persona desea tiempo para sí misma, desea tiempo para su familia, desea tiempo para descansar y para meditar, desea unos momentos de tranquilidad, ¿sí? O desea ya unos años de tranquilidad, quizá ya está algo mayorcito y dice, yo ya merezco descansar. Pero no es capaz de dejar sus negocios, no es capaz de renunciar a eso porque cree que entonces va a perder eso que considera ganado y aquello que considera suyo. Uno de los peores errores que tiene el ser humano, creer que algo es de él. Creer que algo es de él, eso es uno de los mayores errores que tiene el ser humano. Nada es de nosotros, nada. Ni tu casa, ni tu carro es tuyo, nada de eso, ni tu tierra. Deja de pagar impuestos, te darás cuenta de quién es todo eso. Entonces, amarrados a una cantidad de cosas, a una idea, ¿sí?, de apariencia en muchas ocasiones, porque tienen miedo de perder su estatus, tienen miedo de perder su nivel de vida social, por ejemplo. Se han colocado una vara, por decirlo de alguna manera, se han colocado un medidor en la parte alta de su vida y creen que no pueden bajar de allí. O se creen, o mejor dicho, no es que no crean que no pueden bajar, sino que sienten que van a ser inferiores. Sienten que van a ser inferiores si renuncian a ese estatus, si renuncian a esa vida social, si renuncian a esa aparente, ¿qué podemos decir? Mejor dicho, a esa apariencia, para ser más exactos, porque es una apariencia, ¿sí? Una apariencia de estatus. Y piensan que renunciando a eso van a sentirse inferiores. En fin, ejemplos hay miles, ¿no? Miles. Está el miedo al triunfo también. O sea, hay un miedo al fracaso y hay un miedo al triunfo. El miedo al fracaso es de aquel que de alguna manera ha triunfado en la vida, que ha conseguido algo en la vida, ¿sí? Y que no es capaz de hacerse a un lado de eso que ha triunfado, no es capaz de decir basta, no es capaz de salir por la puerta grande, ¿sí? Y entonces se equivoca. Le pasa a muchos, bueno, lo vemos como ejemplos en muchos jugadores de fútbol, lo vemos como ejemplo en muchas personalidades de la vida política, lo vemos en cantidad de personas que pudieron haber salido en su momento de gloria, en su mayor momento. ¿Y qué hicieron? Se quedaron allí aferrados a la idea de que siempre iban a ser los mejores y terminan saliendo, como decimos, por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque no aceptan el salir, porque creen que es que esa imagen les va a durar toda la vida, porque creen que es que el talento les va a durar toda la vida, ¿no? Hemos visto ejemplos de gente que sale en su mejor momento, ¿sí? Automovilistas que salen en su mejor momento, ciclistas que salen en su mejor momento,
Futbolistas que salen en su mejor momento y todo el mundo dice, pero ¿cómo renuncias y mire cómo va de bien? ¿Cómo renuncias y mire cómo va de bien? Y ese es el momento de salir, porque todo el mundo los va a recordar. Todo el mundo los va a recordar como los grandes que fueron. ¿Sí? Pero porque saben retirarse a tiempo. Y no saber retirarse a tiempo es también un problema. Ese es un miedo, el miedo al fracaso, a creer que salir es fracasar. Pero está el miedo al triunfo. Y el miedo al triunfo es el contrario de aquel que nunca lo intentó. ¿Sí? De aquel que nunca hizo nada, de aquel que no quiso disciplinarse, de aquel que su mentalidad fue una mentalidad pobre. Y cuando digo pobre, no estoy hablando en términos económicos, ¿sí? Estoy hablando en términos de pobreza mental. Porque no fue capaz de luchar por sus sueños, porque no fue capaz de insistir, porque no fue capaz de intentarlo. ¿Qué le hace que hubiese fracasado? ¿Cuántos lo intentaron y fracasaron? ¿Qué importa? Pero estoy seguro que esos que lo intentaron y fracasaron, también de alguna manera han aprendido 1000 cosas de ese fracaso. Han aprendido 1000 cosas de ese error. Han aprendido 1000 cosas de esa quiebra. Han aprendido 1000 cosas de ese proyecto que no salió. Y seguramente esa experiencia les va a servir en otro momento. Entonces, al final, el miedo es el mismo. ¿Sí? El miedo es no sentirse digno, no ser suficiente, creer que nadie te va a aceptar de otra manera, que nadie te va a aceptar de otro modo, creer que la vida es en blanco y negro, que eres bueno o malo y ya, ¿sí? Sin matices. Hoy te digo, amigo, ¿tienes miedo de no ser lo suficientemente bueno? ¿Tienes miedo de explotar tus propias capacidades, olvidando que eres una copia del universo? Que eres mente unida a la mente mayor, a la mente universal. Engañado en una falsa idea de tiempo y espacio, olvidando que no existe más espacio que el aquí y no existe más tiempo que el ahora. Entiéndelo de una vez. No es demasiado pronto, no es demasiado tarde. Es el momento justo de enfrentar y de vencer tus propios miedos y también de vencer, sobre todo, tus más profundos miedos. Identifica cuál es tu mayor miedo, tu más profundo miedo. Y te voy a decir cuál es tu miedo. Porque creo que analizándolo a fondo, cada uno de nosotros tiene el mismo temor. El temor a vivir el ahora. El temor a vivir el hoy. El temor a agradecer por este día y disfrutarlo a fondo. Por creer que tenemos toda una vida, que todavía nos falta mucho. Por no tener en cuenta ese mecanismo que debiera convertirse constantemente en nuestro medidor. Y es tener allí siempre la barrera de la muerte. Esa muerte que siempre es cercana, esa muerte que siempre es latente, esa muerte que siempre es presente, pero nos dejamos vencer de los otros temores. Porque de alguna manera parece entonces que no estuviéramos viendo esa inminencia de la muerte para vivir el aquí y el ahora de la mejor manera. Eso es lo que nos pasa. Pero le tenemos miedo a otra cantidad de cosas. Y creemos, por lo contrario, que tenemos todavía mucho por delante. Creemos que es que hay mucho tiempo y no sabemos, amigos. No sabemos. Recuerden que la vida es justa. Recuerden que la vida es justa. Recordemos que no sabemos cuándo va a ser ese momento de partida. No sabemos. Y quisiera hablar un poco de ese momento, porque viene uno de los mayores temores de la gente. ¿Sí? El miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte surge porque no entendemos qué es la muerte. Surge porque no aceptamos lo que es. Tenemos una idea errada de lo que es la muerte. Creemos que la muerte es el fin, cuando no es más que simplemente un paso más, una transición. Sencillo. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo. ¿Cuánta gente se encuentra uno que le dice,
No soy capaz de superar la muerte de X, de Y. No soy capaz de superar la muerte de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi amigo, de mi esposa, de mi esposo. ¿Cuánta gente sin superar la muerte, no? Muchos les da muy duro superar la muerte de sus hijos. Es entendible, reitero, desde el aspecto humano. Yo nunca juzgaré, obviamente, ni debemos juzgar a quien no sea capaz de aceptar eso, de aceptar un poco la ausencia. Pero porque pensamos que vida es igual a presencia, y son dos conceptos un poco diferentes. Me estoy metiendo en un asunto un poco metafísico, pero también creo que de alguna manera traerlo un poco a lo material, a lo humano, a lo cercano, es una forma de ayudar a enfrentar ese miedo y de entender un poco más la muerte. Entender la muerte es un poco complejo, es un poco difícil, ¿no? Pero, digamos, para tratar de interpretarlo, Deepak Chopra usa un ejemplo interesante, me gusta mucho, y es, digamos que hay dos personas hablando por celular o por teléfono, ¿sí? Una persona está en X lugar y otra persona está en otro lugar. Están hablando, ¿no? Por una línea de comunicación, ¿sí? Y de un momento a otro, una falla en la línea de comunicación, la llamada se cortó, ¿sí? Las personas nunca desaparecieron de sus lugares, simplemente dejaron de comunicarse por esa vía, por ese elemento, ¿sí?, de comunicación. Lo que falló fue el medio de comunicación. Y eso simboliza un poco, es un aspecto que nos podría dar a entender qué es la muerte. La persona no desaparece por morir, simplemente se pierde el mecanismo de comunicación con la otra persona. Siente una ausencia porque se pierde el mecanismo de comunicación, que en este caso es un mecanismo nervioso, ¿sí? Estos átomos, todas estas moléculas nuestras que de alguna manera nos hacen ver la presencia del otro, ¿sí? La presencia del otro, no la esencia del otro, la presencia del otro. Entonces, tenemos esa presencia, sabemos de esa presencia porque tenemos el medio de comunicación, ¿sí?, molecular y nervioso que nos permite encontrarnos con la otra persona, ver a la otra persona. Eso es una forma de comunicación. Cuando hay muerte, uno de los dos muere, ese mecanismo de comunicación es el que se rompe, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la esencia de la otra persona haya desaparecido, ¿sí? Como en el ejemplo de los teléfonos, la otra persona está ahí, está donde siempre ha estado. Se murió o se dañó el medio de comunicación, en este caso el medio nervioso molecular de comunicación. Eso por colocar un ejemplo más o menos de lo que podría llegarse a interpretar como muerte. Simplemente es una transformación, nacimiento y muerte es lo mismo. Yo por eso pienso que deberíamos sentir lo mismo ante la muerte, porque la muerte no es más que otro nacimiento. Y si lo entendiéramos así, hombre, yo creo que sería mucho más fácil superarlo. Uno de los conceptos que yo tengo de muerte es que la muerte es una graduación. Creo que lo he compartido muchas veces en el programa. Cuando una persona muere es como si hubiera estado estudiando toda una vida, ¿sí?, como si estuviera en un estudio universitario, y llega el momento de su graduación, ya tiene que salir de la universidad, en este caso de la universidad de la vida. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes en un momento de esos? ¿Por qué vamos a estar tristes en un momento que debe ser de felicidad? Hablamos de Pascua, hablamos de Paso, hablamos de resurrección en nuestra cultura occidental. Las culturas orientales también hablaban de lo mismo. Todo el mundo tiene una idea, ¿sí? Las culturas antiguas tenían una idea de lo que era el más allá. Todos vivían pensando un poco en que existe algo más allá. Los faraones enterrados en grandes pirámides, momificados, esperando la resurrección. Porque creían que la resurrección, creían ellos, era volver a la vida en este mismo cuerpo. Entonces tendrían que tenerlo lo mejor preservado posible, según ellos. Y así por el estilo. O sea, tienen una idea, así sea vaga, de eternidad. Y todos tenemos ese principio. Pero es porque existe en el fondo del ser humano una idea de inmortalidad. ¿Sí? Una idea de inmortalidad. Es decir, la mayoría no, más bien, el ser humano piensa que la vida no puede ser tan efímera como esta simple realidad. Y ahí entendemos entonces un concepto interesante, el concepto de que no somos seres materiales, ¿sí?, que tienen experiencias espirituales. Somos seres espirituales que tienen una experiencia material.
Si nosotros entendemos ese concepto, sabremos entonces que no existe tal cosa como la desaparición. No existe tal cosa como la desaparición del cuerpo físico. No existe tal cosa entonces finalmente como la muerte. Lo único que existe es un paso, una transformación o simplemente, como decíamos ahora, una ruptura con este medio de comunicación que creemos que es el único, que es el cuerpo, el sistema nervioso. Creemos que es la única forma de comunicación y resulta que no. Resulta que podemos entender que la esencia de todos quienes nos han abandonado está a nuestro alrededor, que ahí están. Que no tengamos los mecanismos de comunicación con ellos es otro tema y ahí es donde aparece la ausencia. Entonces nuestro dolor lo ocasiona nuestra idea de que la presencia es vida. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, ya ahí me metí un poco en un aspecto metafísico, pero eso para entender entonces que le tenemos demasiado miedo a una cosa que es totalmente natural, totalmente natural. Les decía en un momento que la gente le tiene miedo a varias cosas, entre ellas le tiene miedo al silencio y le tiene miedo a la soledad. Este mundo nos ha vuelto un mundo, o se ha vuelto un mundo convulsivo, ¿sí? Un mundo bulloso, un mundo de, digámoslo así, arrabalero, por decirlo de alguna manera. No quiero sonar despectivo con eso, pero de alguna manera todo el mundo quiere vivir en bulla, a toda hora enfiestado, a toda hora enrumbado, a toda hora en grupo, a toda hora en masa. Y cuando está en casa, cuando está solo, quiere tener a toda hora algo encendido, le preocupa le preocupa el silencio, de tal manera que tiene que estar prendiendo un televisor, un radio, porque le da miedo el silencio y la soledad. Y prender un radio o prender un televisor le hace sentir compañía, ¿han visto? Miren, yo invito a la gente, muy especialmente al que pueda vivir o que tenga la experiencia de estar algún tiempo en el campo, por ejemplo. Hombre, por un momento, mira, yo estoy en este momento en un lugar rural y siento esto, el cantar de los pájaros, bueno, tantas cosas maravillosas, el ruido de la lluvia, y me encanta. Y yo digo, ¿qué más música que esa? ¿Qué más compañía que esa? ¿Qué más que entender esa conexión con mi madre tierra? Es una cosa maravillosa. Pero la mayoría de gente le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo al silencio. En fin, miedos muchos. Identifica tu mayor miedo y enfréntalo. Recuerda que la única forma de superar el miedo es enfrentándolo. Y la forma entonces, más bien, o al enfrentarlo, es la única manera en que lo vencemos. Entiende de una vez que no es demasiado pronto, que no es demasiado tarde. Este es el momento justo para hacer lo que tienes que hacer, para enfrentar y vencer tus propios y más profundos miedos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.